Buenos días, hoy estamos aquí para un video sobre la materia estadística aplicada a la investigación educativa como parte del doctorado en educación por la Universidad Maya. El doctor Arturo Ramírez Moguel de la Cruz es el doctor encargado de impartir esta materia. Comencemos. Capítulo 8. Selección de la muestra del libro Metodología de la Educación de Hernández Sampieri, sexta edición. El equipo número 1, conformado por la maestra Alma Beatriz Hernández Galmiche, Mayra Victoria Liscano López y un servidor, Luis Guillermo Pardo Juárez, le traeremos la información sobre este capítulo. Comencemos. Selección de la muestra. Hay que definir los casos, participantes u otros seres vivos, objetos, fenómenos, procesos, sucesos o comunidades, sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. No siempre en una investigación tenemos una muestra, pero siempre hay que delimitar una población. Hay que elegir el método de selección de una muestra, ya sea probabilístico o no probabilístico. Precisar el tamaño de la muestra requerido. Aplicar el procedimiento de selección, que más adelante veremos algunas de las formas en que podemos elegir hacer este procedimiento. De ahí, una vez hecho el procedimiento de selección, obtendremos una muestra de la población total. A continuación, veremos un video sobre selección de una muestra. En una investigación siempre tenemos una muestra. Ya hemos visto una presentación en la cual resumimos cómo se trabaja una estadística aplicada dentro de una investigación. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, personas, animales, plantas, objetos del universo o a la población. Las muestras se utilizan
por economía de tiempo y recursos. Lo primero, sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. En los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, las unidades de muestreo, que son esas colectividades o sucesos de estudio, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Las unidades de muestreo es el tipo de caso que se escoge para estudiar. Normalmente es la misma que la unidad de análisis, pero en ocasiones es distinta. Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo. Una vez que tengamos definida la unidad de muestreo, se delimita la población. Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán esos datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión. Además de que se debe ser representativo de la población total. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población, en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de los experimentos. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. El objetivo central es seleccionar los casos representativos para esta generalización. Por lo tanto, ¿qué debemos generalizar o qué se busca generalizar? Características y las hipótesis de esta investigación, con la finalidad de construir y o probar teorías que expliquen a la población o fenómeno mediante una técnica adecuada. ¿Cómo se delimita esta población? Entendamos primero que población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar estos resultados. ¿Qué nos permite que hacer esta investigación costeable? Recordemos que delimitar una población nos da una mejora en tiempo y dinero. No solo depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. Hay que evitar 3 errores básicos dentro de una elección de muestra. Primero, desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, que son participantes que deberían estar y no fueron seleccionados. Número 2. Incluir casos que no deben estar porque no forman parte de la población. Esos casos no deberían estar. Número 3. Seleccionar casos que son verdaderamente ineligibles. Pero ojo, el primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo o población, dependiendo de la investigación que tengamos en curso. ¿Cómo seleccionamos la muestra de esta población? La muestra es, en esencia, un pequeño grupo de una población o un universo de personas, objetos o grupos de estadísticas. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto más grande definido, según sus características, al que llamaremos población.
Dentro de esta imagen podemos ver, dentro de la nube, a un conjunto de individuos, al que llamaremos población. Dentro de esta población, estos individuos se les denomina elementos o unidades de análisis. Una muestra es un pequeño grupo dentro de esa población, seleccionando varios elementos, unidades o análisis. Veremos a continuación los tipos de muestras, que se categorizan en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Dentro de las probabilísticas, sabemos que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para una muestra, y se obtienen definiendo las características de la misma población y el tamaño de la muestra. Las no probabilísticas, la elección no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la propia investigación o los mismos propósitos del investigador. ¿Cómo seleccionamos una muestra probabilística? La selección entre una muestra probabilística y la no probabilística se hace según el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones, y su principal objetivo es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transaccionales, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Calcular un tamaño de muestra que sea representativo de una población. Seleccionar los elementos muestrales de manera que al inicio todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Cómo calcular un tamaño de una muestra para que ésta sea representativa de una población? Se utiliza y se recomienda utilizar el programa STATS, en el cual nos pedirá un tamaño de universo, en el cual lo estableceremos con un rango numérico. Deberíamos conocer el valor de nuestra población. Nos pedirá un rango de error aceptable, que varía entre el 20 y el 1%. Normalmente el rango es entre 1 y el 5%. Un nivel deseado de confianza. Al finalizar de meter los datos dentro de la muestra, STATS nos enviará un tamaño ideal para que nuestro tamaño de muestra sea representativo de una población. Dado que una población, en un ejemplo, es de n tamaño, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales que necesito para conformar una muestra? Es una incógnita y pregunta muy recurrente dentro de las investigaciones al momento de calcular el muestreo. Y la solución es encontrar la muestra representativa del universo, con cierta probabilidad de error y nivel de confianza, así como de probabilidad. Y esto es fácil gracias a las herramientas informáticas que nos da STATS. Una muestra probabilística estratificada es comparar sus resultados entre varios segmentos, grupos o nichos de la población, también claramente señalados dentro del planteamiento del problema. Una muestra probabilística estratificada
nos muestra segmentos de poblaciones, como nos muestra la imagen, en el cual el total de la población se divide en estratos. Existe también el muestreo probabilístico por racimos, en el que el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas y otros obstáculos, y en este caso se recurre al muestreo por racimos. Se reducen los costos de tiempo y energía, al considerar que a veces las unidades de muestreo se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos. ¿De qué forma podemos llevar a cabo el procedimiento de selección de muestra? Una vez que tenemos la cantidad de muestra representativa de nuestra población. Entre ellos, y uno de los más fáciles de realizar, tenemos la tómbola. Muy simple, pero muy rápido, en el cual consiste en numerar a todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n, siendo n el total del número de muestras. Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento. Se revuelven en una caja y se sacan en el número de fichas, según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán nuestra muestra de investigación. Unos puntos importantes a mencionar dentro de esta investigación es que la muestra es un subgrupo de población, y recuerden, puede ser probabilística y no probabilística. Esto quiere decir que una muestra probabilística necesitamos determinar el tamaño adecuado de la muestra y se seleccionan elementos de forma aleatoria. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En las no probabilísticas pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la selección o elección de los casos depende del criterio del investigador. Primero, para esto necesitamos determinar el tamaño adecuado de la muestra y seleccionar los elementos muestrales. El tamaño de la muestra se calcula mediante fórmulas o por medio del programa STATS. Las muestras probabilísticas son simples, estratificadas, sistemáticas y por racimos. Los casos de una muestra probabilística siempre se eligen aleatoriamente, para asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Y por último, es posible utilizar 4 procedimientos de selección, dentro de lo que ya les mencioné: la tómbola, números aleatorios, uso del subprograma de números aleatorios del STATS y selección sistemática o no probabilística. Muchas gracias por su atención y recuerden, la educación es la oportunidad que hace todo posible.